Juan Diego. Eh, Por favor, equipo técnico, el micrófono está apagado. ah, Solucionarlo, por favor. Perfecto, ahora sí se escucha. Bienvenido, doctor. Podemos ¿Sí? iniciar. Hola Juan Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la presentación y buenas noches con todos los presentes. Nos encontramos en una nueva sesión más de este diplomado sobre Derecho de Sucesiones y Derecho de Familia para abarcar un taller práctico referente a lo que hemos conversado en la sesión anterior. Nos estamos refiriendo a la sesión práctica referente a testamento. La sesión anterior, que fue el día lunes, tuvimos una clase muy productiva. Hablamos sobre las disposiciones generales del testamento, qué era el testamento, cuáles eran sus características, las clases de testamento y también las cláusulas que se podrían insertar. Tanto un testamento con cláusulas de contenido patrimonial como un testamento de contenido extrapatrimonial. Asimismo, pues definimos cuáles eran los límites o las restricciones establecidas por ley que podría realizar el testador al momento de repartir su masa hereditaria a través de un testamento. También conversamos, sin más no recuerdo, sobre las diferencias entre un testamento por escritura pública, la diferencia entre un testamento hológrafo y un testamento cerrado, que justamente están dentro de la clasificación de los testamentos ordinarios. Y de manera muy sucinta y muy precisa, y las cuales les correspondía a personas y circunstancias determinadas, conversamos sobre los testamentos especiales, el militar y el marítimo. El día de hoy lo que vamos a hacer es utilizar prácticamente la pizarra para graficar, para diseñar un testamento, ¿okay? Un testamento bajo una minuta de por medio que posteriormente va a pasar a ser una escritura pública. Y este testamento he tomado a bien, no se escucha, dice. ¿Se escucha? Me confirman por favor si es que se Sí, logra escuchar el audio. sí, doctor. Sí se escucha correctamente. Debe ser ¿Sí? el audio del colega. Ok. Sí, doctor. Lo que estaba comentando es que se ha tomado a bien seleccionar dos parámetros para realizar un testamento cuando el testador tiene pues herederos forzosos. Vamos a tratar de incluir unas cláusulas patrimoniales y cláusulas extrapatrimoniales y también desarrollaremos otro ejemplo en cómo redactar un testamento cuando el testador no tiene herederos forzosos. Cómo es que ahí debería redactar su testamento, cómo es que debería insertar las cláusulas de por medio, ¿ok? Entonces, todas esas situaciones vamos a estudiar el día de hoy, vamos a tratar de graficarlo en la pizarra para concatenar justamente la parte teórica de la sesión anterior, de la sesión del día lunes. Para aquellos que no estuvieron presentes en la sesión del día lunes, comentarles que en las plataformas principales de Juris están las grabaciones de las clases, ¿okay? Así que ustedes con tranquilidad pueden revisar, pero igual estoy viendo ahí que muchos no han estado presentes y por ejemplo está que piden un repaso de por medio antes de entrar al desarrollo, gracias, al desarrollo del marco práctico. Y vamos a comenzar efectivamente haciendo un recuento de lo que abarca el testamento y después lo vamos a aplicar en la práctica, ¿sí? José Pedro indica sí, perfecto. Correcto, sí, porque ahí veo que están escribiendo que justamente quieren, antes de entrar al fondo del asunto de cómo redactar un testamento, bajo cualquiera de las formas, establezcamos un poquito o recordemos o hagamos una ayuda de memoria de lo que conversamos el día lunes, pero situaciones generales nada más, porque yo entiendo porque todas las clases que siempre se culminan parafraseo o pregunto de manera abierta si es que se ha entendido y ustedes me dieron la conformidad. Es más, el día lunes hicimos un repaso de cómo se repartían los bienes y pusimos y graficamos ejemplos en determinadas situaciones, como por ejemplo, hicimos ejemplo cómo se reparte la masa hereditaria ante un régimen matrimonial de sociedades gananciales y de separación de patrimonios. Así que la clase anterior fue muy completa, pero vamos a parafrasear aspectos generales de ella para entrar al fondo del asunto de esta sesión. Como siempre, eh, hablamos del testamento el día lunes, hablamos del testamento
bajo un marco normativo, ¿ok? El marco normativo, ya sabemos todos nosotros, que lo encontramos en el Código Civil. El Código Civil es aquel que va a regular el testamento y específicamente desde el artículo 686 en adelante. Desde el artículo 686, ¿eso podemos verlo, Fernando? Desde el artículo 686 en adelante nosotros podemos encontrar lo que abarca el testamento. Es un artículo en el cual nos va a dar a establecer, nos va a dar a conocer justamente un concepto muy interesante. Entonces, este artículo 686 nos establece de manera preliminar que el testamento es un acto que realiza una persona natural, que es el llamado testador. ¿Ok? Que es el llamado testador. Este testador puede disponer de sus bienes de forma total y de forma parcial. Ojo que yo hago este recuento porque todo esto lo vamos a aplicar al momento en que redactemos el testamento, así que me interesa mucho que quede claro o que recordemos. ¿Y por qué establecemos que justamente un testador, siendo dueño de su masa hereditaria, puede disponer de sus bienes de manera parcial? ¿Por qué el artículo 686 establece que esta distribución de sus bienes se da en base a los límites que la ley establece? ¿Por qué si yo soy propietario de mi masa hereditaria, de mi patrimonio, de mis bienes, voy a establecer un límite como tal? ¿Cuál sería la razón? ¿O tendrá un sustento legal? Claro que sí. Nosotros comentamos que el testador, siendo dueño de su patrimonio, puede disponer de sus bienes de manera total o parcial bajo los límites de la ley. Y esto está en el artículo 725, 726 y 727, justamente del Código Civil. Ustedes recordarán que el artículo 725 del Código Civil establece que el testador puede disponer libremente de su patrimonio, respetando aquí la legítima de sus herederos forzosos, y tendrá una porción disponible. Según el artículo 725 del Código Civil, el testador puede disponer libremente de su patrimonio siempre y cuando respete la legítima, y la legítima es aquella parte de la masa hereditaria que le corresponde sí o sí a los herederos, siempre y cuando existan acá hijos y cónyuges. ¿Ok? Y existiendo hijos y cónyuges, el testador no tiene derecho a excluirlos ni a dejarlos sin masa hereditaria, sino que a ellos les corresponde por ley determinada masa hereditaria. Pero la par nos dice que el testador tiene 1/3 de libre disposición, o sea que tiene una partecita del 100% en la cual le puede dar a cualquier persona, llámese natural o jurídica, ajenos a los hijos y a los cónyuges. Pero también el testador, lo comentamos, que este tercio lo puede adherir a cualquiera de ellos. Entonces, hasta ahí establecemos que los límites que establece la ley se dan en determinados supuestos. También comentamos nosotros que el 726 establece que el testador puede disponer libremente de sus bienes hasta la mitad para sus padres. Si es que solamente tiene padres, puede disponer su patrimonio, su legítima, para ellos la mitad. Y la otra mitad se considera una porción disponible que lo puede determinar, lo puede establecer, lo puede destinar a cualquier persona. Y por último, el 727 nos regula el supuesto
que el testador puede disponer libremente de su patrimonio a cualquier persona. ¿Por qué? Porque según el 727, para incurrir en este artículo, el testador no tiene que tener ni hijos, ni cónyuges, ni padres. Por lo tanto, libremente puede disponer de su totalidad de su masa hereditaria. Todo. A cualquier persona. A un vecino, de repente a un familiar, de repente a la persona que lo cuidó, entre otras circunstancias. Estos son los límites que la ley le establece justamente al testador al momento que éste materialice su voluntad. Siguiendo con esta secuencia de lo que comentamos el día lunes, que una de las características del testamento es que es realizada por el testador en vida. En vida. Y aquí hay dos circunstancias, que nosotros vamos a aplicar el testamento cuando esta persona en vida ha sido precavido. Quiere decir que materializó su voluntad en un testamento. Y dentro del testamento puede estar incluido cláusulas, dos tipos de cláusulas. Tenemos por un lado las cláusulas patrimoniales y por otro lado las cláusulas extrapatrimoniales. Cuando se mencionó el día lunes que pueden existir cláusulas patrimoniales, justamente está referido a los bienes. Cuando el testador indica en su testamento, esta propiedad número 1, ubicada en el distrito de Jesús María, va a ir dirigido para mi heredero Juan Pérez, que es mi hijo. Este auto de marca tal va a ir dirigido para mi segunda hija, María Alvarado, justamente como en calidad de heredero forzosa. Entonces, cláusulas patrimoniales. Por un lado está la designación de los herederos y por otro lado la asignación a esos herederos de determinadas masa hereditaria que justamente el testador concentra. Y cuando hablamos de cláusulas extrapatrimoniales, quiere decir aquellas cláusulas que no tengan una estimación patrimonial. Quiere decir que mediante el testamento yo puedo realizar lo siguiente. Mediante el testamento yo puedo agregar una cláusula de reconocimiento de un hijo. Y aquí pues usualmente lo hacen las personas, el testador en vida, que sabe que ha tenido una doble vida, que sabe que producto de esa doble vida ha tenido un hijo extramatrimonial o de repente un hijo va con otra persona, con una tercera persona y no se quiere hacer problemas por nada. Quiere que nada reviente en vida y que justamente a su muerte se enteren que él tiene un hijo. Y como lo comenté el día lunes, muchos de ustedes se preguntarán si es que se puede, y claro que sí se puede. Mediante el testamento es una de las formas de reconocimiento de un hijo. ¿Por qué? Porque comentamos en su oportunidad que aparte del testamento para reconocer un hijo, yo lo puedo hacer por la RENIEC. Es cuando nosotros de manera voluntaria, a sabiendas de la paternidad de un hijo matrimonial o extrapatrimonial, nos acercamos a las oficinas administrativas de la RENIEC para asentar el apellido y como tal el reconocimiento de un hijo. Y cuando se dan situaciones adversas a las ya comentadas, es que yo voy a reconocer un hijo por medio de un proceso judicial. Y este proceso judicial es de la filiación, ¿verdad? Y la prueba determinante es el ADN. Dos formas de cómo reconocer un hijo. Y la tercera forma de cómo reconocer un hijo sería bajo el testamento. Sería bajo el testamento.
Y acá hay una, no sé si es una pregunta o un agregado. Me preguntan lo siguiente. Me hacen una pregunta. ¿Cómo yo puedo definir las características de un testamento? Ok, es una pregunta que ya lo hemos comentado, pero puedo determinar lo siguiente. En base a lo que yo he dicho, puedo sacar las características determinadas. Características. Vamos a agregar unas 3 o 4 características que de repente nos pueden servir. Que el testamento, en primer lugar, si nos va a permitir distribuir toda una masa hereditaria, si nos va a permitir de establecer quiénes van a ser mis herederos, si me va a permitir reconocer un hijo, ¿cuál sería una característica primordial del testamento? Claro está que una característica primordial del testamento y esencial, yo la puedo definir como un acto voluntario. Como un acto voluntario. ¿Y qué quiero decir con ello? Que mediante el testamento, el testador tiene que tener esa voluntad de exteriorizar y de plasmar lo que él considera pertinente en base a sus expectativas y en base a su masa hereditaria. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con ello? Que aquí está prohibido en el testamento cualquier dolo, está prohibido cualquier error y cualquier violencia contra el testador. El testador que justamente emite un testamento por actos de violencia, dolo o error, no cumple con la característica como tal y este testamento a posterior tiene que ser declarado nulo. Nulo, ¿ok? Ahora, otra de las características del testamento que yo podría establecer es que es un acto, aparte de ser voluntario, personalísimo. Personalísimo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo no puedo otorgarle poder a una persona para que realice un poder. Para que realice un poder como tal. Tiene un acto personalísimo a ojos cerrados. Y esto justamente también está regulado y en el Código Civil como tal. Justamente el artículo 690 indican el carácter personal y voluntario del acto del testamento. Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador. Directa, o sea, es un acto personalísimo. Quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero. Entonces, aquí está prohibido en el testamento la delegación de poder. La delegación de poder, artículo 690 del Código Civil. Todo lo que se está mencionando y se está dictando en clase justamente tiene un amparo legal y es la que ya le estoy yo colocando. ¿Ok? Otra de las características del testamento es que revierte ciertas formalidades. Revierte ciertas formalidades. ¿A qué me refiero? Y esta característica me permite a mí descifrar y recordar lo que ya comentamos el día lunes de los testamentos ordinarios y de los testamentos especiales. Por ejemplo, a ver, ustedes tienen ahí la bandeja de mensajes para yo leer sus respuestas. Por ejemplo, si el testamento revierte formalidades y si yo quiero hacer un testamento ordinario por escritura pública, ¿cuál sería la formalidad correspondiente? A pesar de que sea una pregunta muy clara o muy redundante. Repito, si yo quiero hacer un testamento ordinario,
bajo la modalidad de un testamento por escritura pública, ¿cuál sería su formalidad o su acto solemne como tal? La vía notarial, indican acá. Ya, la vía notarial, correcto. La vía notarial es el camino correspondiente. Acá me indican la minuta, me indica acá. Eh, iPhone me indica la minuta, Javier Loaiza ante notaría y Jesús me indica la escritura pública. Correcto. La notaría justamente es el medio, es la vía. Pero en la notaría lo que yo voy a realizar, si yo quiero realizar un testimonio, un testamento por escritura pública, en primer lugar, la escritura pública. La escritura pública. ¿Por qué? Porque si lo dejo en minuta, justamente no va a surtir efecto. No va a surtir efecto. Y muchos me dirán, sí, pero la minuta es previo. Correcto. Antes de que tú hagas la escritura pública, lo que vas a hacer es redactar tu testamento, que sería una especie de minuta, y la vamos a redactar, una minuta con las cláusulas pertinentes, y esa minuta a posterior se va a convertir en una escritura pública. Y la escritura pública, ¿quién lo realiza? El notario público. ¿Dónde? En una notaría. Ahí indica la minuta y la notaría hace la escritura pública. Correcto, eso es correcto. La minuta la realizamos nosotros y al ir a una notaría, esta se convierte en escritura pública. ¿Cuál será la formalidad o cuál será una de las características de un testamento hológrafo? Y eso también nosotros lo comentamos. De un testamento hológrafo. ¿Cuál será su formalidad? O de repente no formalidad, porque de repente sí reviste ciertos caracteres de informalidad. Pero ¿cuál es la característica principal de un testamento hológrafo? Ayrton Morán indica la protocolización de testamento. Correcto, la protocolización de testamento. ¿Cómo es la protocolización de testamento? Por ejemplo, esta sería una segunda pregunta, en un testamento hológrafo, a raíz de justamente de la opinión del colega Ayrton Morán. Javier Loaiza indica escrito a mano, Angie escrito a mano, Angie, y se lo queda el testador, correcto. Una de las características del testamento hológrafo es que es a puño y letra. Acá con rojo. A puño y letra. A puño y letra. Y este testamento hológrafo, otra de las características es que no va a la notaría. Simplemente lo custodia el testador o se lo entrega a una persona determinada bajo 7 llaves. Y su protocolización, como indica ahí el colega Ayrton, es referente a acudir a la vía judicial para que se verifique la validez de ese testamento. Doctor, ¿y por qué no figura en los registros públicos el testamento hológrafo? Justamente porque el testamento hológrafo, como está resguardado bajo una privacidad, el testador no lo entrega al notario, el notario no levanta un acta de recepción y por lo tanto no se va a inscribir de manera preventiva en los registros públicos. ¿Cuáles sí se escriben en los registros públicos como una preventiva? El testamento por escritura pública y el testamento cerrado. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hablando del testamento cerrado, entre un testamento por escritura pública y un testamento cerrado? ¿Cuál será la diferencia entre un testamento por escritura pública y un testamento cerrado? ¿En qué radicará la diferencia entre un testamento por escritura pública y un testamento cerrado? A ver si es que nos quedó claro la idea. Uno que levante la mano y le concedo el audio. Uno. Pero obviamente bajo un fundamento preciso. A ver. El notario lo lee, indican ahí. El notario lo lee. La confidencialidad. Sin intervención del notario, la entrega sellado solo cuando fallece. Ya. La confidencialidad indican otros. La presencia de testigos. A ver, Javier, tú. Estimado doctor, su Debe estar micrófono está firmado activado. en todas sus hojas.
por los testigos y el testador. ¿Ya? Esa es la diferencia entre ambos? Pero ¿cuál de los dos es Cerrado. eso? El cerrado es firmado por todos, el testigo ¿Seguro, Javier? firmado por cada uno de sus páginas por el testador, ¿no? El cerrado, Te estás refiriendo el al cerrado, cerrado, ¿ya? ¿Y el de escritura pública no se firman también todos? claro. Pero la diferencia entre ellos, ¿cuáles serían? La diferencia, quiero la diferencia. La diferencia entre el de escritura pública y el de cerrado. A ver, iPhone. Doctor, buenas. Eh, iPhone. sí, Vamos sí, por. yo soy el que hizo iPhone. Sí, Cristian Zavala. a ver, Cristian. Diferencia. La diferencia, doctor, es que el testamento cerrado es un tipo de testamento donde el testador guarda el secreto en sus últimas voluntades, ¿no? Entregando un documento, pero sellado. O sea, le entrega el documento sellado al notario, quien no conoce el contenido del mismo. Ese documento solamente se va a abrir y se va a revelar el contenido después que fallezca el testador. En cambio, en el otro tipo es que el notario, o sea, usted le manda una minuta al notario porque el testador lo hace la minuta, lo manda al notario y el notario lo redacta y lo vuelve a escritura pública. Esa sería la diferencia. Ya, ok, gracias, correcto, es válido. Para redundar la idea que es correcta de Cristian, la diferencia principal es que, con la similitud, primero, es que ambos van o ambos se entregan a una notaría. La similitud, en primer lugar. Ambos se entregan a una notaría, ambos van a la notaría y se lo entregan al notario. ¿La diferencia en qué parte? Que el testamento por escritura pública, el testador va con la presencia de los dos testigos enfrente del notario. Entonces, en ese acto se encuentran tres personas: testigos, testador y notario. Pero en el testamento de la escritura pública, en ese acto realizado entre esas personas mencionadas, el notario y los testigos van a conocer las cláusulas del testamento, porque se va a leer en forma clara, en forma precisa. Entonces hay un conocimiento por parte del notario, por parte de los testigos, de las cláusulas patrimoniales y de las cláusulas extrapatrimoniales que pueden existir en ese testamento. A diferencia del testamento cerrado, que también el testador lo lleva en presencia de testigos al notario, pero la diferencia es que no se va a conocer las cláusulas del testamento, porque como su mismo nombre lo dice, el testador lo lleva en un sobre cerrado y se va a conocer post muerte. ¿Ok? En ello radica la diferencia. Ya hemos establecido la similitud y la diferencia radica en ello. Y en base a esos conceptos me permite a mí desgregar este párrafo. El efecto. ¿Cuándo surte efecto un testamento? El testamento surte efecto post muerte. Se da en vida, lo doy en vida, pero surte efecto post muerte como tal. ¿Ok? Estas son las circunstancias relevantes de un testamento. Con este cuadrito que hemos realizado en la pizarra, a pedido justamente de algunos solicitantes, y dentro de, creo que un tal José que escribió, y cómo se llega a conocer, indica, el notario extiende posteriormente una escritura pública del testamento cerrado. Ayrton Morán nos pregunta, ¿y cómo se llega a conocer el testamento? También comentamos el día lunes, y ustedes lo pueden revisar ahí en los videos de la página principal de Juris, que hablamos sobre la ampliación o la apertura del testamento. Como un testamento por escritura pública y un testamento cerrado se lleva a una notaría, el notario lo que hace es levantar un acta e inscribirlo en sus registros y comunicar a los registros públicos, ¿no? Para que se inscriba justamente en los registros de personas naturales. Ahora, ante el fallecimiento de una persona, las personas que se consideran herederos
van a primero realizar una búsqueda en los registros y van a verificar con un certificado positivo o negativo de testamento si es que hay un registro como tal. Si es que ubican que hay un registro de testamento, lo que van a ubicar es en qué notaría se dio. Ok, la ubiqué en la notaría Palomino. Listo, van a la notaría Palomino y las personas que se consideran herederos piden una solicitud para que ese notario amplíe el testamento. Y justamente ahí se va a poder dar a conocer la ampliación del testamento con las cláusulas patrimoniales y con las cláusulas extrapatrimoniales que ha podido estar inmersas en dicho testamento. ¿Ok? Este cuadro, como les digo, creo que es muy didáctico, es muy reducido y es prácticamente todo el meollo que hemos conversado el día lunes. Y con este cuadro vamos a poder nosotros redactar un testamento. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta antes? Una consulta sería más. Ok, a Quedó ver. pendiente del lunes, Loaiza habla, del 731. Ok, El derecho de habitación vitalicia del cónyuge en el tema de supertity. ok. Perdón, no te escuché. El 731 que habla del derecho de habitación vitalicia del cónyuge. Ok, Javier, ¿verdad? Ah, Ok, Javier. Si me alcanza el tiempo y si no, lo vemos, ¿ya? Porque no me puedo salir de la esfera justamente de la temática que ya tenemos. Ahí me espero pregunta al Paola, final. ¿cuántas veces se puede modificar un testamento? También, Paola, eso lo vamos a ver en la renovación, en la revocación del testamento. Al final de esta clase vamos a hablar sobre la revocación del testamento y un poquito sobre la caducidad del testamento para complementar la parte práctica, ¿ok? Sí, claro, caduca un testamento, correcto. Sí caduca un testamento, Josué, sí caduca un testamento y vamos a también establecer y señalar el código, el artículo correspondiente. Vamos a establecer y vamos a imaginar pues que estamos redactando un testamento, ¿ok? Todo esto sería nuestra hoja A4. ¿Y en qué casos nos vamos a poner? Vamos a poner un caso. Que esta persona, acá hay una persona, llamada testador, que se encuentra casado, que tiene 2 hijos, Este es el caso determinante, ¿ok? Una persona casada, una persona que está casada y que tiene 2 hijos y que tiene, pues, 2 bienes, vamos a poner acá. Un bien y bien número 2. Entonces, sí tiene masa hereditaria. ¿Cómo comenzamos nosotros a redactar un testamento? Imagínense que nos encontramos ante el supuesto de un testamento por escritura pública. Que queremos un testamento por escritura pública. Entonces, tendremos que hacer justamente una minuta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una minuta acá. Esta es una minuta, que es un documento privado, y que a posterior esta minuta va a ser llevada a la notaría para que se convierta este documento privado en un documento público, en un instrumento público, llamado la escritura pública, que lo realiza el notario, en base a nuestra minuta de redacción de de testamento. Y una minuta, ¿cómo comienza una minuta? Siempre. Señor notario, sírvase extender en sus registros de escritura pública un otorgamiento de poder. Señor notario,
sírvase extender en su registro de escritura pública un testamento que otorga, y acá le vamos a poner 2 puntos, ¿ok? Esto es una estructura o un modelo de testamento regular, ¿ok? No crean que todo el testamento debe ser bajo esta estructura o bajo este esquema. Recuerden que todos tenemos derecho a redactar bajo diferentes formas. Lo que quiero es que se grafique netamente las partes principales que debe entrar en un testamento, ¿ok? Un testamento. Entonces, señor notario, sirve de entender en su registro de escritura pública un testamento que otorga a quién. Y aquí lo que tenemos que poner nosotros, justamente el nombre del testador. El nombre del testador. Y no solamente el nombre, sino también sus generales de ley. Sus generales de ley. El nombre del testador, su general de ley, que es su documento nacional de identidad, podemos poner su estado, podemos poner su ocupación, podemos poner su domicilio, entre otros, entre otros. Y en los términos siguientes. En los términos siguientes. Y aquí ya comenzamos con el contenido. Hasta ahorita, ¿qué hemos hecho? Identificar el tipo de testamento que queremos realizar por escritura pública. ¿Qué más hemos identificado? El nombre del testador. Básico, el nombre del testador. No puede ir un testamento sin el nombre del testador. Ahora, vamos con la cláusula primera. Cláusula primera. Cuando se suele redactar un testamento, particularmente, quien le habla, como cláusula primera, coloco siempre el historial familiar del testador. El suscrito, pongo acá, el suscrito, otros lo pondrán el testador, nacido el 6 del 94, vamos a imaginar, de nacionalidad peruana, de padres, nombre, y de padre tal y de madre tal. He colocado también quien producto de esta relación extramatrimonial o matrimonial, cuento con 2 hermanos. Con 2 hermanos. Estoy narrando prácticamente el tema el tema familiar. ¿Qué más yo puedo poner aquí? Doctor, perdón, ¿qué dice en rojo? Eso no iba a escuchar antes del suscrito. Buenas noches. A ver, el suscrito. Primera cláusula. Ok, gracias. ¿Ok? Primera cláusula. Vamos a ponerlo mejor. Van a disculpar mi letra. Cláusula primera. ¿Ok? Siempre Doctor, pongo. ¿podría repetir, por favor? Porque se me entrecortó el audio Ok, en la ok, redacción. está bien, no hay problema. A ver, vamos a aprender, no sé si aprender, pero vamos a tratar de graficar un testamento, ¿ok? Reitero y repito y lo resalto. No quiere decir que todos los testamentos que ustedes de ahora en adelante redacten o tengan la posibilidad de redactar, tiene que ser bajo este esquema, pero sí tiene que tener esta estructura. ¿Y cuál es la estructura? Primero, identificar la forma de testamento. Yo ya identifiqué aquí la forma de testamento porque quiero hacer un testamento por escritura pública. Pero la escritura pública no lo puedo hacer yo. La escritura pública lo hace el notario. Entonces yo hago mi minuta, que posteriormente va a pasar a ser escritura pública. ¿Y cómo comienzo mi minuta? Señor notario, 2 puntos,
sírvase extender en su registro de escritura pública un testamento que otorga, ¿quién? Aquí tengo que poner el nombre del testador y sus generales de ley. Juan Pérez, con documento nacional de identidad 00008, con domicilio en tal lugar, de ocupación empresario, de nacionalidad peruana. Ya identifiqué al testador. El testador ya se identificó. Entonces, en base a esa persona, que es el testador, es quien va a distribuir su masa hereditaria. En los términos siguientes. Aquí ya identifiqué la forma de testamento y al testador. Y vamos con las cláusulas. Y estas cláusulas, ustedes recordarán que pueden ser de dos contenidos: patrimoniales y extrapatrimoniales. En la primera cláusula suelo yo graficar el tema el familiar. El suscrito o el testador nacido en fecha tal, de padres nombre tal y de madre tal, producto de esta relación matrimonial o extramatrimonial de sus padres, cuenta con 2 hermanos. Punto. Con 2 hermanos. Ahora, ¿qué más? Cláusula número 2. Cláusula segunda. El suscrito o el testador, si ustedes lo quieren llamar así, se encuentra casado con su cónyuge de nombre tal. Y producto de esta relación matrimonial, procrearon, y acá en base a este ejemplo, a 2 hijos, ¿no? Procreamos a nuestros 2 hijos de nombre Juan Pérez y María Pérez. ¿Okay? Ese ejemplo, ¿no? Ya el apellido, la general de ley, ustedes lo dan, pues, ¿no? Juan Pérez Palomino, identificado con DNI número tal, y María Pérez Palomino, identificado con DNI número tal. Hasta aquí, ¿qué estoy realizando? ¿Qué es lo que estoy desgregando hasta aquí con este testamento? ¿Qué quiero dar a entender aquí? Que quiero un testamento por escritura pública, identificar que yo soy el testador y qué más. Con estas 2 cláusulas, ¿qué es lo que yo estoy graficando? ¿Por qué yo las consigno? ¿Cuál es mi utilidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es mi utilidad en estas 2 cláusulas? Lo que yo estoy especificando aquí es quiénes son mis herederos forzosos. Y en base a este ejemplo, ¿quiénes son mis herederos forzosos? ¿Quiénes son mis herederos forzosos en este ejemplo? ¿Serán mis padres? ¿Serán mis madres? ¿Será mi padre, mi madre? ¿Serán mis 2 hermanos? ¿O será mi cónyuge y mis 2 hijos? Según el artículo, a ver, aquí están. Vamos a establecer el artículo para que ustedes lo puedan tener en cuenta. ¿No incluye el domicilio del testador? Claro, acá sus generales de ley. El nombre del testador y sus generales de ley. Por espacio de pizarra no me va a alcanzar. En las generales de ley indiqué Ok. que va su DNI, va su ocupación, su nacionalidad y su domicilio. ¿Sí? Generales de ley. Esos son generales de ley. A ver. El artículo 724 del Código Civil indica: son herederos forzosos los hijos, los padres y el cónyuge o en su caso el integrante sobreviniente de la unión de hecho. Entonces, según este caso y según el artículo 724,
¿quiénes van a ser los herederos forzosos? Primero, la cónyuge, los hijos y nadie más. ¿Ok? Hijos y cónyuge son los herederos forzosos. Quiere decir que si el testador tiene esta voluntad de expresar su testamento, tiene que respetar los márgenes y límites de ley. Si tiene hijos y cónyuge, ¿qué artículo debe respetar? Y esto ya lo comentamos al momento de la legítima y de la porción disponible. Tiene que respetar aquí el artículo 725 del Código Civil. ¿Recuerdan ustedes que yo hablé del 725? El que tiene hijos u otros descendientes o cónyuges puede disponer libremente hasta el tercio de sus bienes. O sea, a ellos sí o sí el testador le tiene que dar su legítima. Y tiene una partecita para que se lo dé a cualquier persona. ¿Ok? Cláusula tercera. Ojo que cada cláusula yo estoy estableciendo su relevancia, su importancia. Doctor, buenas suscrito, noches. un ratito para darle idea, si no, no me vamos a entender. El suscrito o el testador, aquí, el suscrito o el testador tiene las siguientes propiedades. Tiene las siguientes propiedades. ¿Ok? Y aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a imaginar que acá hay un hijo más. Hijo 3. Entonces aquí va a haber un hijo más. José Pérez. Propiedad 1. Primera propiedad. La propiedad ubicada en el inmueble que está ubicado en el distrito de Jesús María. La misma que corre inscrita en la partida electrónica número tal del registro de propiedad de Lima. Propiedad 2. El inmueble ubicado en San Isidro, el mismo que se encuentra inscrito en la partida electrónica número tal del registro de propiedad de Lima. Tengo dos propiedades nada más. Dos propiedades. Y ustedes se preguntarán, pucha, ¿y cómo tiene dos propiedades pero tiene 3 hijos? Listo, vamos a ver la cláusula cuarta. Cláusula cuarta. Pero ¿qué es lo que estoy yo graficando aquí? Justamente, aquí lo que yo estoy tratando de graficar es la masa hereditaria. La masa hereditaria del testador. Y hasta aquí vemos solamente puros bienes. ¿Ok? La masa hereditaria del testador como tal. Ahora, cláusula cuarta. Cláusula cuarta. Lo redactamos así. Mediante el presente testamento, declaro mi voluntad de forma libre, espontánea, distribuir a mis herederos forzosos los siguientes bienes. Correcto. Pasamos a graficar aquí. ¿Cómo distribuimos los siguientes bienes? El inmueble número 1, descrito en el párrafo precedente, ya ustedes le dan la forma, ubicado en Jesús María, a favor de mi hijo número 1.
Entonces, este hijo, ganadazo, pues recibió su herencia. 2. El inmueble de San Isidro a favor de mi esposa, vamos a decir acá. ¿Ya? De mi esposa. 2 hijos nomás. 2 hijos nada más acá. ¿Ok? A favor de mi esposa. Listo, ganadaza la esposa. Ahora. Y nada más. Y ustedes se preguntarán, aquí, y el hijo número 2, imagínense que hay la siguiente cláusula. Imagínense que hay la siguiente cláusula. Cláusula quinta. Ustedes hasta ahí están creyendo quizá que se le está dejando sin herencia al hijo 2. Cláusula quinta. Mediante el presente testamento, dejo constancia que referente a mi hijo 3, a mi hijo número 2, le otorgué un anticipo de herencia. Un anticipo de herencia, el mismo que fue entregado de manera efectiva en dinero por la suma de 280.000 soles. El mismo que consta en una transferencia bancaria. ¿Ok? Recuerdan que bienes es todo aquello que tiene una estimación patrimonial. Entonces, hasta aquí, este hijo 2 también recibió su parte. Cláusula sexta. Cláusula sexta. ¿Ok? Cláusula sexta. Hasta ahí solamente son cláusulas patrimoniales. Son cláusulas patrimoniales. ¿Ok? Cláusulas patrimoniales. Pero vamos a imaginar que el testador quiere agregar una cláusula extrapatrimonial y quiere dar en reconocimiento de un hijo, ¿no? Reconocimiento de un hijo. Entonces, mediante el presente documento, mediante el presente testamento, declaro de manera libre, voluntaria, que reconozco como mi hijo al menor tal. Y esto justamente es una cláusula extrapatrimonial. Pero aquí habría que agregarle lo siguiente. Al hijo también le corresponde su herencia, pues, ¿no? También le corresponde su herencia. Porque si no, no se estaría repartiendo de manera equitativa. Entonces, imagínense ustedes que hasta aquí nos enteramos que tenía 2 propiedades. Pero en realidad tenía otra propiedad. A él mismo que le corresponderá el inmueble ubicado en Breña, inscrito en la partida electrónica número tal. Créanme que cuando se realice la apertura del testamento, a estos 2 hijos y a la esposa le va a dar un dolor de cabeza a esta cláusula, porque está reconociendo un hijo que de repente ellos nunca conocieron, y es más, le está adjudicando una propiedad que ellos pensaban que les iba a corresponder en vida.
Pero recuerden que el testamento es una decisión por parte del testador y él puede disponer de manera libre su voluntad respetando los límites de la ley. Y ustedes recuerdan que el 725 indica que el testador puede disponer su masa hereditaria a sus hijos, a su cónyuge y tiene una libre disposición. Pero en este caso el testador ha querido repartir todos sus bienes a sus herederos forzosos. ¿Puede? Sí. Puede, sí. Entonces, Doctor, disculpe, perdón que le interrumpa, esta última cláusula sería una cláusula híbrida, patrimonial y extrapatrimonial. claro, aquí extrapatrimonial. Esta sería una Pero, cláusula extrapatrimonial. pero también patrimonial, extrapatrimonial Claro. porque se está viendo el reconocimiento, pero patrimonial porque se está mencionando qué propiedad le va a corresponder, ¿no? Claro, es una cláusula extrapatrimonial porque se da el reconocimiento a la filiación de un hijo y a Claro. efectos de no vulnerar su derecho, le está asignando un bien que es una cláusula patrimonial. ¿Ok? ¿Sí? ¿Es válido? Sí es válido. Entonces Ok, aquí gracias. estamos haciendo una mezcolanza prácticamente de todo lo que puede suceder en un testamento. Y como es un testamento por escritura pública, ¿quién tiene que firmar aquí? Firma el testador. Firma el testador. Firma el testigo número 1. Y firma el testigo número 2. ¿Hasta ahí estaría correcto? Sí, pero falta alguien más. Firma el notario. Firma el notario. ¿Y estamos reuniendo las formalidades de un testamento por escritura pública? Sí. Claro, no necesariamente el hijo tiene que ser menor de edad. Sí, no. Lo hemos puesto simplemente como un ejemplo, nada más. ¿Ok? Como un ejemplo. Entonces, aquí, ¿estamos cumpliendo con la formalidad? Sí, vamos a desmenuzar el por qué. ¿Es un testamento sujeto a formalidad? Sí, porque es una clase de testamento por escritura pública, identificado correctamente al testador con sus generales de ley, ¿no? Recuerden, su general de ley, su nombre completo, su DNI, su dirección, su ocupación, su nacionalidad, ¿ok? Estamos graficando su aspecto familiar, tiene padres, tiene hermanos, pero también tiene esposa, tiene hijos, y estos hijos y esposas, según el 724, son herederos forzosos y por lo tanto tiene que establecerle su legítima a ellos. Identifica los bienes que tiene, 2 patrimonios en un primer momento, pero nos damos cuenta que tiene 3 propiedades. Y en la propiedad número 1 para un hijo, la propiedad número 2 para su esposa y para su hijo 3 que él le ha hecho un reconocimiento, también le adjudica una propiedad. Y a efectos de continuar repartiendo de manera igualitaria su masa hereditaria, a un hijo le ha realizado un anticipo de herencia de manera efectiva, en dinero, por 280.000 soles. Entonces, y la firma del testador y de los 2 testigos que no tienen que ser familiares ni del notario hasta el 4º grado de consanguinidad y segunda afinidad, ni tampoco del mismo testador. Es decir, el testigo aquí no puede ser ninguno de los hijos ni la esposa. Estas prohibiciones están de manera expresa en el Código Civil. Así que si por ahí firma la esposa como testigo, este testamento es nulo como tal. ¿Ok? Entonces estaríamos revirtiendo aquí un testamento por escritura pública. Doctor, y un testamento cerrado. Ok, un testamento cerrado pones pues otorgo testamento cerrado y lo que vas a hacer es que no haya estas firmas y va a estar en un sobre cerrado. Y cuando se abra, verás si es que se ha repartido de manera correcta o no. Y un testamento hológrafo será justamente como yo lo estoy haciendo ahorita. Testamento hológrafo a mi puño y letra, como si esto fuera una hoja bond. Pero aquí no va a haber la firma ni del testigo, ni del notario como tal, porque esto es privado y nadie lo conoce. ¿Ok? Entonces, esto es la estructura más o menos de un testamento cumpliendo sus formalidades según el Código Civil. Ahora, acá hay una pregunta. Acá hay una pregunta. ¿Y si no tuviera hijos? ¿Y si no tuviera hijos, cómo sería? Si no tuviera hijos, ya está bien. Puede que exista, sí. Puede que sea una persona pudiente. Puede que sea una persona pudiente. Y producto de esa riqueza económica es que no ha tenido oportunidad de tener
relaciones extramatrimoniales o matrimoniales y como tal tampoco ha podido procrear hijos. Entonces, esta es una persona soltera. Soltera. O de repente puede ser una persona divorciada. Divorciada, pero sin hijos. Se casó, se divorció al cuarto año, quinto año, no funcionó su matrimonio. ¿Cómo repartiría su patrimonio en ese aspecto? Y quiere realizar un testamento por escritura pública. De igual forma, vamos a poner aquí lo siguiente. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Qué pasa? Sí. ¿Y ahí cómo se ven los porcentajes de que, por ejemplo, si hubiera la esposa y los dos hijos y el señor tiene 5 bienes, ¿se tiene que repartir igualitariamente o Perdón, no? no escuché. O sea, si hay 5 bienes y son 3 las personas que van a heredar forzosamente, Si hay 5 bienes y 3 van a heredar, ajá, ya. ¿cómo se repartiría el porcentaje? O Em, no, o eso es libre disposición del testador cuando hace su Claro, le puede dar un bien es un ejemplo nomás, ¿no? Le puede dar un bien a cada uno y sobrarían 2 bienes, ¿verdad? Esos 2 bienes lo dividen entre 3 y el testador le puede dar a cada uno. O como también lo puede dividir o le puede dar mayor acción a cualquiera de ellos, porque esa cantidad en mayoría de acciones y derechos que le está otorgando es por un tercio de libre disposición. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, y en el caso de cuando de sociedad de González, el 50%, ¿cómo se le reconoce ahí a la cónyuge en el testamento? En este caso de la sociedad de gananciales. Si es que es de sociedad de gananciales, aquí el testador solamente va a disponer de las acciones que él tiene. Del O sea, 50%, 50% de todos los bienes. claro, del 50% de Ajá. las acciones que él tiene. ¿Por qué? Porque el otro 50% aún le pertenece a su cónyuge, que aún está viva, ¿verdad? Entonces, Claro. es como decir, en sucesión intestada, fallece la persona bajo un bien de gananciales y solamente vas a adquirir las acciones que a él le corresponden. Entonces, Pero él... Sí. por ejemplo, también se puede poner la cláusula ahí de que el testamento será, ¿cómo decirlo? No. Podrán disponer los hijos los bienes una vez de que tanto como el testador que ya falleció y el cónyuge que todavía sobrevive, eh, al fallecer también recién tomarán posesión de estos bienes. ¿Se puede disponer así? Lo que pasa es que el testamento, por su naturaleza, surte efecto post-muerte, de manera automática. Ahora, de manera automática muere la persona, aperturas el testamento y ya tú te vuelves justamente heredera de esas acciones. Ya por su naturaleza, en sí cumple esa finalidad como tal, esa finalidad. Pero ahora, Pero entonces, vamos a graficar un ratito el tema del caso en la cual no tiene herederos como tal. Y acá tengo que suprimir todas estas circunstancias para que no quede duda sobre ello. Doctor, buenas noches. ¿Qué pasaría si en la cláusula donde se menciona a los herederos, la testadora en este caso no menciona a su cónyuge y solamente los pone a los hijos? Si no menciona a su cónyuge y solamente a los hijos, lo que va a pasar ahí es que estás excluyendo de una herencia a la cónyuge que le corresponde según el 725, ¿verdad? Sí. Entonces, la persona, en general, no solamente la cónyuge, vamos a poner de manera general, aquel heredero forzoso que es excluido de un testamento, lo que puede hacer es justamente pedir la petición de herencia para que concurra conjuntamente con los demás herederos y paralelamente a ello para que concurra en la masa hereditaria que se le ha sido asignados como tal en igual porcentaje. ¿Ok? A ver. Doctor, disculpe brevemente, si por ejemplo en el testamento, digamos el ejemplo que usted ha hecho, digamos el testador le deja una propiedad a cada hijo y al que lo ha reconocido, digamos, le deja como para que se divida con la cónyuge, puede haber la anulación del testamento, ¿no? Porque usted dijo que cuando hay una mala repartición que no es equitativa, queda en cero y tiene que llegar como en efecto la sucesión intestada. Claro, pero tendrías que ver muchas circunstancias. De repente el valor de esos inmuebles es mayor al de los dos que se han adjudicado los 2 primeros hijos. No, Entonces, en un tema de desventaja. desde Ya se hizo la tasación y tal.
¿ok? Imagínate que esa propiedad que le dio a ellos dos, a esos dos hijos como único bien para cada uno, era parte de su disposición de tercio libre, de su tercio libre de disposición, su porción disponible. Entonces yo le estoy tratando de decir, oye, a ti te corresponde, no sé, una partecita de cada propiedad, pero te estoy dando más a ustedes dos porque es mi libre disposición. Entonces, es parte, es válido, sí, porque recuerda que el artículo 725 te indica, oye, a tus herederos forzosos tienes que darle su legítima, pero tienes un tercio de libre disposición que se lo puedes dar a cualquier persona o inclusive a uno de ellos. Y eso es lo que ha hecho el testador. Le está dando una parte de su tercio disponible repartido en dos a sus dos hijos como tal. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. Bien, entonces imaginemos que este testador no tiene hijos. Es soltero o fue casado, ahora es divorciado o divorciada sin hijos. Igual, yo siempre coloco esto, el testador se identifica, cuántos padres, si sus padres, nombre de sus padres, de sus hermanos, el suscrito, o el testador, vamos a colocar aquí, de acuerdo con ustedes, declaro, si es soltero y nunca se ha casado, no haber contraído matrimonio, o también declaro no haber procreado hijos. ¿Y esta cláusula qué me permite? ¿A qué artículo me lleva esta cláusula? ¿A qué artículo me lleva esta cláusula? Si yo declaro que no he contraído matrimonio y que no tengo hijos, ¿qué regla o qué artículo yo debo respetar para repartir? 727. Correcto, el artículo 727. Total disposición de los bienes. Correcto. ¿Qué dice el artículo 727 del Código Civil? Libre disposición de la totalidad de los bienes. El que no tiene cónyuge ni parientes de los indicados en el artículo 725 y 726, o sea, se refiere hijos y cónyuges y padres, tiene la libre disposición de la totalidad de los bienes. Es 726, Rebeca. 727, Rebeca, perdón. 727, ojo. Ah, si tiene padres, claro, pero imagínate que acá pone tiene padres fallecidos, pues, ¿no? Fallecidos. Es bueno el hincapié que hace Rebeca porque aquí en este ejemplo yo doy a entender que tiene padres, ¿no? Pero vamos a poner que de padres fallecidos. Entonces, si es de padres fallecidos, quiere decir que no tiene herederos forzosos, hijos, cónyuges y tampoco pues tiene padres como tal. Entonces aplicaríamos el 727, que este testador puede disponer libremente de la totalidad de sus bienes, ¿ok? Entonces acá indica que es el suscrito o el testador es propietario de un bien 1 y del bien 2. Entonces es propietario de dos bienes como tal. ¿Y él a quién debería repartirles? Entonces él debería repartirle justamente a cualquier persona. ¿Y cómo yo coloco? Mediante el presente documento, mediante el presente testamento, designo ¿en calidad de qué? ¿En calidad de qué? ¿En calidad de qué? ¿Recuerdan? ¿Herederos voluntarios? No. Legatarios, ¿Cómo? herederos legatarios, doctor. Legatarios, correcto. Designo en calidad de legatarios a mi vecina y a mi hermano o a mi hermana. De la siguiente forma. El bien número 1 para mi vecina y el bien número 2 para mi hermano o mi hermana. ¿Alguien va a objetar estas circunstancias? ¿Alguien tendría derecho a objetar por qué le repartes justamente a tu vecina o a tu hermana?
Si no son tus herederos forzosos, justamente, como no tengo herederos forzosos, no tengo a quien yo respetar los límites o los márgenes de la ley y puedo disponer libremente de mis bienes. ¿Me amparo en qué? En el artículo 727 del Código Civil, la cual, cuando no existen herederos forzosos, yo puedo disponer de mi masa hereditaria como se me dé la gana. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si es que en este caso, esta persona, que es el testador, está casado, tiene un hijo 1 y tiene un hijo 2? La pregunta sería, ¿puedo vender mis propiedades? ¿Puedo vender mis propiedades? La respuesta sería sí. Y tengo que respetar el artículo 725, 726 y 727. ¿Tiene que respetar esos límites de ley? Tengo acá, por ejemplo, claro, esa pregunta me la hace, por ejemplo, Yandil. No. Doctor, ¿y qué sucede si el propietario en vida decide vender 3/4 partes de su propiedad a 2 personas extrañas antes de su fallecimiento y solo 1/4 parte en su testamento escrito? ¿Es posible? En vida puede haber libre disposición de los bienes. Perdón, no escuché. En vida puede haber libre disposición de los bienes y ya se repartiría solo lo que resta. Correcto. Doctor, pero ¿cómo va a vender, según lo que me indica Yandil, respondiendo a la pregunta de Yandí Barrio Nuevo, Anaya, cómo va a vender su propiedad si no va a dejar una sola? Claro, pero ustedes recuerden, y vamos, derechos reales, la propiedad. ¿Cuáles son las características de la propiedad? Que el propietario puede usar, puede disfrutar y puede disponer de sus bienes. Disponer. ¿Y qué significa disponer? Transferir, enajenar a quien quiera. Si yo, persona adulta, tengo la oportunidad, gracias a ustedes, por ejemplo, por dictar estos diplomados, de comprarme un vehículo, si yo decido mañana vender ese vehículo para comprarme una versión del 2026 o 27, lo voy a hacer. A pesar de que yo tenga hijos, a pesar de que yo sea casado. Y mis hijos, o mi hijo, mi esposa, o mi esposo, en el caso de ustedes, de las mujeres, le van a decir, ¿por qué vendes? Pero ahí entra en cuenta una circunstancia. Sí, pero ¿y si estás casado bajo sociedad conyugal, puedes vender a derecho propio? La respuesta sería no. Porque si estás casado bajo sociedad conyugal, cuando tú compras un bien, ya no te pertenece a ti de manera exclusiva, sino también a tu cónyuge. Y por lo tanto, la disposición le corresponde a ambos. Pero vayamos al caso de que tienes una conviviente, o de repente vayamos al caso más real, que te heredaron una propiedad y eres casado bajo sociedad conyugal y tienes 2 hijos. Heredaste una propiedad. Esa propiedad que tú heredaste es un bien conyugal, un bien social o un bien propio. Es un bien propio y por lo tanto tú puedes venderlo como tal. ¿Sí? Así que recuerden que en vida uno puede vender su patrimonio y solamente podrá distribuir en su testamento aquello que lo tiene aún en su custodia o en su propiedad. ¿Sí? Son características que deberían tener en cuenta. ¿Sí? Bien. Ya para finalizar, el artículo 798, y ahí fue una de las preguntas que indicó una colega, si se podría revocar el testamento, 798 del Código Civil, nos habla de la revocación y de la caducidad y nulidad de los testamentos. ¿Cuándo? Vamos por la parte más corta, ¿ok? ¿Cuándo caduca un testamento? Y esto lo indica la misma ley. ¿Qué nos dice? Caducidad de un testamento.
El testamento caduca, indica acá, caduca, en cuanto a la institución de heredero. ¿Cómo es eso? Primer supuesto. Si el testador deja herederos forzosos que no tenía cuando otorgó el testamento y que vivan. Repito, si el testador deja herederos forzosos que no tenía cuando otorgó el testamento y que vivan, o que estén concebidos al momento de su muerte o condición de que nazcan vivos. Es muy claro acá. Si yo, como testador, voy a realizar todo este esquema y pongo que voy a designar como mis herederos forzosos a alguien quien no tengo todavía, este testamento no tiene efecto como tal. ¿Cuándo, en otro supuesto que va a caducar el testamento? Si yo designo a mis herederos forzosos, indico a mis hijos, y estos renuncian a la herencia o mueren antes que el testador, claro está que este testamento va a caducar. ¿Por qué? Porque yo no tengo instituido a ningún heredero. Sí, los consigné, pero ellos, en base a un tema pues familiar, no sé, rencor, entre otros temas, deciden renunciar de manera expresa por escritura pública a la herencia. Entonces, este testamento no tiene institución de herederos como tal, caduca. O si el heredero pierde la herencia por declaración de indignidad o por desheredación, también. Ok, yo te coloqué como heredero, pero posteriormente han sucedido tantos hechos, me has dejado en abandono, no me has asistido, vamos a aplicar la indignidad o la desheredación para tu caso, y como tal, el testamento caduca. ¿Por qué? Porque no hay ningún heredero determinado. ¿Y la revocación se puede dar? Sí. El testador tiene derecho a revocar su testamento en cualquier momento. Si yo lo otorgo hoy día, ¿puedo revocarlo al día siguiente? Sí, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, doctor. ¿Pero por qué? Porque el testamento es un acto de liberalidad, es un acto voluntario, es un acto que le corresponde al testador, y eso está en el artículo 798 del Código Civil. ¿Ok? Y la forma de revocar, si el testamento revierta aquellas formalidades o aquellas solemnidades, la forma de revocar indica el artículo 799. La revocación expresa del testamento, total o parcial, o de algunas disposiciones, solo puede ser hecha por otro testamento, cualquiera sea su forma. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un testamento por escritura pública y mañana me arrepiento y quiero hacer otro, ¿lo puedo hacer? Sí, porque el artículo 798 me indica que lo puedo realizar en cualquier momento. Listo, pero ¿cómo lo hago? De manera verbal, me grabo. Ahorita, por ejemplo, me grabo con las cámaras acá de Juris y me grabo y indico, ¿revoco el testamento que lo he brindado a tal fecha? No. Yo la revocación lo tengo que hacer de manera expresa, bajo cualquier otro testamento, bajo cualquier otra forma. De repente quiero reemplazar este testamento de escritura pública por un testamento hológrafo, ¿lo puedo hacer? Sí. Revoco un testamento de escritura pública y ahora hago un testamento hológrafo. O revoco este testamento de escritura pública y ahora hago un testamento cerrado. ¿Es válido? Sí. ¿Por qué? Porque el artículo 799 nos indica que el testamento lo puedo revocar por otro bajo cualquier otra forma. No necesariamente voy a revocar un testamento de escritura pública y hacer otro testamento por escritura pública, porque de repente se me da la gana de realizar posteriormente a este un testamento cerrado, o un testamento hológrafo, o un testamento marítimo, o un testamento militar, cualquiera sean sus disposiciones como tal. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, se ha expuesto el día lunes y el día de hoy. Hemos uniformizado los conceptos teóricos y los conceptos prácticos de lo que abarca el testamento, desde sus disposiciones generales, desde sus características, desde las clases de testamento, desde la forma en cómo se reparte la herencia en un testamento, hasta la forma en cómo redactar un testamento en estos dos casos o en estos tres casos que yo he podido brindar: con hijos, con esposa, sin herederos forzosos como tal, y absolviendo la pregunta también si es que el testamento, si es que el testador en vida, o si es que una persona en vida, a pesar de que tenga hijos o familia, puede vender sus propiedades. Sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es a libre disposición y eso lo establecen las facultades del derecho real de propiedad, que, si no me equivoco y la memoria no me falla, está en el artículo 923 del Código Civil. ¿Sí? Bien, Juan Diego,
doctor, una añadidura. Una pequeña. El testador es necesario que mencione que no tiene deudas al momento de elaborar su testamento. No es necesario, pero imagínate que si tuviera deudas y se enteran posteriormente, ¿cómo se van a cobrar esas deudas? Y también lo mencionamos en la segunda clase de este diplomado. ¿Que la deuda se hereda? Sí, la deuda se hereda. Así como heredas, recuerda que la masa hereditaria está conformada por patrimonio, bienes, y también está conformada por deudas, obligaciones. ¿Ok? ¿Y cómo se pagan la herencia? ¿Cómo se paga la deuda? La deuda se paga, lo pagan los herederos, pero hasta donde alcance el patrimonio del causante. Imagínate que tu deuda es de 200.000 soles y el patrimonio del causante es 250.000 soles. Tú vas a pagar esa deuda con el patrimonio del causante. Vas a pagar los 200.000 soles y te va a restar solamente patrimonio 50.000 soles como tal. ¿Ok? No es necesario consignarlo. Si lo quiere hacer, también sería bueno porque sería un testador honesto, pero si en el transcurso o post muerte te enteras que hay una deuda por parte de este testador, lo vas a pagar, pero con sus bienes que él ha dejado en vida y que se te ha repartido. Bien, chicos, entonces vamos a dar por finalizar la clase. ¿Cuál es la siguiente clase, Fernando? Sí, doctor, excelente ponencia. Sí, doctor, ha sido muy interesante sus clases. Asimismo, hay una pregunta, doctor, que con eso podremos finalizar. A ver, Ya, doctor, tenemos la pregunta de la colega ¿sábado? Luana. Dice, doctor, No, ¿el testador viernes. puede especificar que un bien que ha heredado, que al heredero forzoso no se le vendió post muerte, esa facultad ya no tiene el testador? A ver, creo que Luana, ¿no? Doctor, el testador puede especificar que un bien que da al heredero forzoso no sea vendido post muerte. A ver, hay que establecer lo siguiente, los campos y los momentos y las circunstancias, estimada Luana. Cuando tú dejas un testamento, ten en cuenta que este testamento va a surgir efecto post muerte del testador. O sea, el testador fallece hoy día, el día de mañana o pasado mañana se enteran que hay un testamento y a partir de ahí tú ya eres como heredera, si se te adjudicó un bien, propietaria de ese bien. Propietaria de ese bien, como propietaria única o como copropietaria. Desde que tú ya eres copropietaria o propietaria del bien que tu padre, que tu madre te dejó en herencia, tú tienes la facultad de disponer de ese bien como tú quieras. Por más que en el testamento se consignó una cláusula, oye hija, yo te dejo esta propiedad que me costó mucho, pero tienes la prohibición de venderlo. Ok, esa cláusula no vale, no surte efecto, porque estaría yendo en contra de las facultades del derecho de propiedad, que es justamente enajenar. Desde que tú adquieres una masa hereditaria, un patrimonio, tú, desde que te conviertes en heredero, en propietario o copropietario, tienes el derecho de disponer de ese bien. ¿Okay? Doctor, y si no deja patrimonio, simplemente en el testamento te vas a instituir como heredero, o si no deja testamento, en la sucesión intestada puedes hacerlo, sí, y te vas a instituir como heredero, nada más. No solamente se hace testamento o sucesión intestada con el patrimonio, sino también para designar la calidad de heredero que te corresponde. Sí, ¿correcto? Excelente respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta, la mano alzada. Adelante, Miguel Becerra. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches con todos. Hola, Miguel. Sí, doctor, una pregunta, por favor. En el testamento se podría poner una cláusula, como por ejemplo, ¿cuál es el nombre correcto? Sería, es decir, para que el padre que le da en herencia a su hijo determinada propiedad no lo deje vivir ahí en esa propiedad de por vida. Eso tiene un nombre que me olvidé. No me acuerdo. No sé si es posible esto. Si el padre le dice al hijo, oye, yo te doy testamento, pero déjame vivir en esa casa hasta que muera, Sí, ¿sí? correcto, doctor. No Sí, tendría correcto. sentido, porque desde que tú haces un testamento el día de hoy no quiere decir que tus hijos van a vivir mañana en esa casa. Porque recuerden, tengan en claro algo, tengan en No, cuenta, perdón. el testamento Anticipo de surte disculpa. efecto, el testamento surte efecto a la muerte de la persona, a la muerte de la persona, ¿ok? No es que tú haces un testamento el día de hoy
y tú le dices, reúnes a la familia en un domingo familiar, hacen su comidita y todo. Oye, ¿sabes qué? Ayer dejé un testamento en la notaría tal, por si acaso. He repartido lo siguiente, esta casa es para ti, para ti, para ti. Listo, papá. Entonces mañana te desalojo. No. O mañana te me retiras, por favor. No. Porque el testamento surte efecto a la muerte de una persona. Y recién ahí uno toma la posesión como tal. ¿Sí? Pero sí, doctor, me refería a lo que es anticipo de herencia, anticipo de legítima, perdón. Yo me imagino que tú has escuchado unos clips que ponen unas cláusulas en los anticipos de herencia para que ellos vivan ahí hasta la muerte, ¿verdad? ¿Te refieres a eso? Sí, sí, doctor. Listo. Ahí buscas el nombre y nos los traes en la siguiente clase para compartirlo entonces. Porque eso ha salido en varios clips justamente de varios abogados que redactan. Y si no me equivoco, ha sido uno de los abogados muy conocidos especializados en derecho de familia. Carmen, a ver. Sí, ahora la doctora Carmen, a ver un momento. Ya puede realizar su Bueno, pregunta, doctora. El usufructo, doctor, indican buenas acá. noches. Ahí te respondió Gladys, Miguel. Gladys te ha respondido ahí. Hola Gladys, hola Carmen. Ok. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente, doctor. En el caso de un matrimonio que hace un testamento por escritura pública y una de las partes fallece, doctor, ¿la parte que está viva puede revocar el testamento, doctor, o ya no se podría? Perdón, un testamento por escritura pública, ¿quién fallece? Ujú. Una de las partes, en un matrimonio, No en entiendo, esa parte de a ver, no la, entiendo. Es un matrimonio, ¿ya? claro, ¿Ya? Y uno de los dos realizan cónyuges deja un testamento. los dos hacen el testamento por escritura pública, De manera conjunta, conjunta, sí. prohibido. Y uno de los prohibido, doctor, ¿por qué? Sí, claro, mira, a ver. Es nulo el testamento otorgado en común por dos o más personas. Artículo 814. Artículo 814. Ahora, si tú me indicas que una persona, un cónyuge, hizo su testamento por un lado y el otro cónyuge hizo su testamento por el otro lado, es distinto. Pero en un documento que diga, como sociedad conyugal, dejamos un testamento, según el artículo 814 del Código Civil, nulidad del testamento en común. De plano. Pero ya se hizo, doctor, el testamento por notario, o sea, por escritura pública y todo. ¿Ya? ¿Y qué? Un ¿Y qué? matrimonio. Ya, vamos en el caso que tú me comentas. ¿Y fallece quién? La esposa fallece y Ya. el esposo, o sea, está vivo y quiere cambiar el testamento, quiere revocar el testamento, ¿lo puede hacer? Entre ambos han dejado en el testamento los bienes, qué bienes son para sus hijos, o sea, todo lo han dejado en el testamento, Mira, no he pero visto un fallece. testamento que haga una sociedad conyugal como tal, en conjunto, pero vamos a utilizar la lógica. De ser así el caso que tú me comentas, Ujú. es que han ofrecido un testamento en sociedad conyugal, o sea, uno solo, ¿no? Porque tú sabes que las sociedades conyugales son uno solo. Claro, Entonces, ¿cómo revocarías esposo y esposa, cómo revocarías un testamento si la otra parte ya no está? eso. ¿Se podría? Entonces, No se podría. yo creo que no se podría, pero yo creo que aplicaría el artículo 814 del Código Civil, y que es muy claro, ¿ah? Es nulo el testamento otorgado en común por dos o más personas. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la característica del testamento? Personalísimo. Personalísimo. Esa es su característica primordial, es personalísimo. Y no lo digo yo, ¿ah? Y está en el artículo que les comenté. En el artículo que les comenté, que establecía que el carácter personal del testamento. El artículo 690, carácter personal y voluntario. Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador. Del testador. Quien no puede dar poder a otro para testar ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero. Yo creo que ese 690 lo concateno con el artículo que te mencioné, el 814, si no me equivoco, y me parecería muy raro, pero puede pasar, si se acepta, válido. Si tú me preguntas, yo creo que yo no puedo revocar algo que lo he hecho de manera conjunta, porque la otra parte no está, porque necesito su voluntad, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que iría por ahí un poquito. Ok, doctor, gracias. Bien, Voy a analizarlo. bien chicos, ya.
Sí, doctor, Entonces, excelente respuesta. Tenemos otra pregunta traemos... de Carlos Zúñiga. Es una pregunta escrita que ¿Qué dice, pasa? doctor, respecto a un hijo indigno, dice, el testador antes que deje su testamento, ¿deberá realizar primero el proceso judicial de indignidad o cuál sería el mejor orden? Es muy subjetivo porque, ya con esta pregunta finalizamos, es muy subjetivo Su audio, doctor, porque... se ha silenciado. Ah, mi audio está silenciado, indicando. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Y Creo el que audio se ha muteado, se ha Fernando. silenciado mi audio, creo, Fernando. A ver, a ver, a ver. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, doctor. Ok, te decía, Carlos Zúñiga, es muy subjetivo porque imagínate que tú has dejado tu testamento el día de hoy y estabas bien con tu hijo y posteriormente lo quieres declarar indigno o lo quieres desheredar. Y si se da ese caso, este testamento va a ser nulo porque ya no tienes ninguna institución o ningún hijo como tal. Si es que fuera tu único hijo, pues, ¿no? O de repente tú lo quieres desheredar antes, aplicando la indignidad o la desheredación, y también lo puedes hacer y posteriormente puedes dejar tu testamento en base a los hijos que te quedan y ya lo excluyes a él porque ya tienes una indignidad o una desheredación como tal. Entonces es muy subjetivo, depende del momento, depende de los conflictos que se puedan suscitar. Puede que testes, que emitas tu testamento con tus hijos completos, o puede que posteriormente inicias ese proceso como tal. O también, para redundar, puede que primero declares la indignidad y desheredación y resolviendo esta situación, puede que recién hagas tu testamento de forma tranquila con los hijos que le corresponden y ya no con aquel que te ha creado un conflicto como tal. ¿Sí? Bien, Sí, chicos. doctor. Listo, Muchas gracias, Néstor. doctor. No habiendo más preguntas. A Entonces, ver, me voy a despedir en una sesión, agradecer a todos los que están conectados, la verdad. Ya nos vemos el día viernes, ¿verdad? El día viernes vamos a pasar a la otra esfera, vamos a establecer un taller práctico de derechos de sucesiones, creo. ¿Sucesión intestada? sí, doctor, el viernes tenemos clases sobre el tema es taller práctico procedimiento para la sucesión intestada y solución de casos. Ok, ahí vamos a hablar ya de antemano la vía notarial y la vía judicial, los casos diversos que hay para heredar. Vamos a replicar también cuándo se hereda en sucesión intestada un bien en sociedad conyugal, un bien propio, un bien en herencia, un hijo extramatrimonial, cómo puede pedir. Y vamos a hablar también sobre la petición de herencia, sobre una sucesión intestada en la cual no se ha consignado a todos los hijos. Así que va a ser una clase más que todo práctica que teórica, pero igual vamos a hablar de los dos conceptos, ¿sí? Bien, agradecer a todos chicos que están conectados en las diferentes plataformas y ya nos vemos el día viernes. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su clase. Asimismo, a todos nuestros colegas participantes, aquellos que deseen la certificación de este evento académico, pueden realizarlo. El precio es de 30 soles, solo la certificación de esta clase. Por precio de 30 soles, ustedes van a acceder al certificado por 24 horas académicas que será emitido por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este. Asimismo, se le otorga el video grabado de la clase y los materiales que ha hecho uso el docente, para lo cual nos pueden escribir al número 900-977-645. Y aquellos que aún no están matriculados en nuestro diplomado lo pueden realizar todavía. Este es el diplomado de familia y sucesiones, el precio es de 400 soles, pero que están participando en nuestras sesiones, están ingresando a las sesiones.